Bienvenidos a la primera actividad virtual del equipo joven de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, que se autodenominan Conecta INP. Es un equipo que empezó a trabajar ya hace unos cuantos meses y se ha ido conformando y integrando con neuropediatras y médicos en formación, residentes, posgrados de diferentes países de Iberoamérica. La verdad que estamos muy felices desde, bueno, en mi caso como presidente de la academia, María Teresa, que también los ha apoyado mucho, y Pilar Guerrero en Colombia, eh, de que puedan estar avanzando tan rápidamente y concretando proyectos y que tengan también un espacio en el próximo congreso que se va a realizar en la ciudad de Guatemala del 25 al 28 de septiembre de este año. Así que bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo, a María José, a Alexandra, a Camila y a todas las que han participado, y es de ustedes el espacio. Hola, buenas tardes. Este, yo soy María José Rivera, también como dijo Alfredo, soy residente en neuropediatra en formación desde Uruguay y junto con Alexandra Santana, que ya está formándose en Estados Unidos y ahora hace poquito se incorporó Camila Cortés desde Colombia, estamos empezando a trabajar en esto que le pusimos el nombre de Conecta INP. Este, mm, la idea, bueno, como dice el nombre, es justamente conectarnos, vincularnos. No sé si ahí ven un poco el logo. Justo es eso, buscar un nexo en común, sobre todo en los más jóvenes que a veces nos cuesta más encontrar este punto de encuentro. Bueno, como vieron, esta es la primera actividad de este grupo, y un poco, como ya lo decía Alfredo, como lo decía previamente yo, la idea de esto es formar un grupo con un objetivo claro, que en realidad es conocernos, promover el desarrollo académico, el intercambio educacional, y la conexión entre los distintos lugares desde Iberoamérica. Sea que somos de origen iberoamericano y estamos trabajando en otro lugar, o somos de otro lugar y estamos trabajando por X motivo en Iberoamérica. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Es un poco de incertidumbre, pero como ven acá en el mapa, somos una parte súper grande del mundo y necesitamos un poco más de representación y de conexión y de unión y sobre todo esto de bueno, estar más, más presentes en Iberoamérica como grupo, y a nivel de otro tipo de organismos o instituciones a nivel mundial. ¿Tá? Como algunos saben, con Alfredo, con María Teresa, hace poquito estuvimos representando a la INP en Sudáfrica, y una de las cosas que nos dimos cuenta, o bueno, hablo desde mi punto de vista, es que Iberoamérica le falta representación. Entonces, me parece que estas iniciativas, esta forma de trabajo, fomentan justamente que Iberoamérica esté en el mapa, esté en el nombre, y bueno, por suerte ahora la INP estuvo representada en el Congreso Mundial y esperamos que seguir avanzando en este trabajo que es engorroso, que es a pulmón, pero yo creo que tiene un lindo objetivo y que tiene un buen fin. Los objetivos, un poco grandes de lo que hemos estado trabajando, son a nivel de la educación clínica, promover instancias de educación continua académica, de exposición en diferentes oportunidades educativas. También a nivel de educación científica, aumentar el conocimiento sobre la investigación actual y potencial en Iberoamérica, y también establecer programas de investigación cooperativos entre diferentes partes de nuestro territorio. También nos interesa lograr un desarrollo profesional y personal para optimizar la calidad de vida de nuestros pacientes, y enfatizar la importancia del humanismo y la calidad de relación de los pacientes y su contexto. Y también crear conexiones entre los neurólogos pediátricos y de carrera temprana en Iberoamérica.
Tenemos varias ideas, pero con esto no me voy a extender. Desde la parte de la educación, desde los diferentes lugares donde nos podemos entrenar, ya sea en nuestros medios o en otros lugares. Hay un montón de trabajo para hacer desde el área científica, compartiendo recursos e información. Este, mm, y también lo que creemos fundamental es justamente crear esta conexión para poder comunicarnos, compartir pacientes, establecer foros de discusión, colaboración en diferentes hospitales o en diferentes universidades en nuestra región, y bueno, y conocer otros centros de formación y habilitar la oportunidad de intercambio entre diferentes instituciones. Pero bueno, estas son nuestras ideas. Creemos que hay un montón de cosas para trabajar y también nos interesa escuchar qué tienen el resto, qué les parece, qué, mm, qué es lo que ven, qué es lo que se les ocurre que se puede trabajar. Y tal como dice esta viñeta que es de Mafalda, que es de un humorista argentino que se llama Quino, que habla esto justamente del trabajo en equipo, ¿no? De lo importante que es trabajar en equipo y no trabajar solo como el llanero solitario. Y bueno, ¿cómo ser parte de esto? Están invitados todos los neuropediatras en formación o neuropediatras jóvenes que hayan terminado los estudios en los últimos 5 años o sean menores de 40 años. Es fundamental que primero sean socios de la INP y después sí pueden integrarse a nuestro grupo de trabajo por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp o también a través de la página de la INP. También tenemos un formulario de un Google Form, que ahora se los voy a compartir en el chat por si alguno lo quiere completar. Y bueno, y ahí está nuestro Instagram, nuestro grupo de WhatsApp que también se los comparto en el chat para que los que quieran, los que les interese, se puedan unir. O también puedan invitar a quienes les parezca que les puede interesar a participar de esto. Y bueno, muchas gracias por participar de esto. Sabemos que hay un montón de cosas por hacer. Nos vemos en Guatemala, esperando también tener alguna propuesta desde la parte de Conecta INP, que nos parece interesante, que bueno, más llegado el momento les vamos a comentar y dar más información. Ta. Bueno, ahora Federico. Este, nos va a dar una charla sobre diferentes tips o herramientas para presentar un trabajo científico. Este, y bueno, somos todo oídos, Fede. Gracias. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias, Majo, por la presentación. Voy a empezar declarando mi declaración de conflicto. Yo no entro en ningún grupo de esto de Conecta, no soy ni menor de 40 ni menos de 5 años, o sea que bueno, muchas gracias por la invitación, pero en realidad un poco era la propuesta que me hizo llegar María José de presentar algunos tips para un buen resumen de una actividad académica. Eh, Primero celebrar esto que están llevando adelante los jóvenes porque realmente es fundamental y es conmovedor ver gente joven trabajando, ver gente joven involucrándose y gente joven construyendo. Cuando Majo me hizo esta invitación, acepté con un enorme orgullo y una enorme responsabilidad también. Y segundo, celebrar a los jóvenes que en realidad todos tenemos y tuvimos ese miedo de querer presentar un trabajo, de que nos íbamos a equivocar, de que lo que teníamos para mostrar no era interesante, de que lo que teníamos para mostrar no era algo llamativo. Y bueno, saber que todos cometemos y vamos a seguir cometiendo errores y en definitiva de eso se trata y aparte celebrar que una academia como la INP involucra a los jóvenes, estimula a que los jóvenes presenten cosas, que creen su espacio como que creen estas iniciativas. Habla justamente de que en realidad esperan que los jóvenes participen, que los jóvenes lleven propuestas, trabajos, lo cual va a ser muy bien recibido en el próximo y en los siguientes congresos.
Conceptos generales de lo que es un resumen. Y invito a todos los que quieran participar de esta charla. Esta charla va a ser mucho más divertida y mucho más linda si todos aportan y hay grandes profesores e investigadores acá conectados, así que vamos a aprender mucho todos juntos. Conceptos generales de lo que es un resumen. Un resumen básicamente lo que sirve es como sinopsis general de todo tu trabajo. Y en realidad es lo que vamos a enviar a las distintas trabajos, congresos, etcétera, para ver si esto es aceptado o no en nuestro trabajo para ser expuesto en las distintas modalidades que proponga el congreso en cuestión. Debe contener las mismas secciones que tu trabajo, y esto es importante, obviamente que en forma resumida, pero depende del tipo de trabajo que estés presentando, el resumen tiene que contener las mismas secciones, o sea, los antecedentes o introducción, los objetivos o las preguntas de investigación, los métodos o casos clínicos, o el caso clínico, perdón, en cuestión, cuando estés presentando algún caso clínico interesante, los resultados o discusión y las conclusiones. Usualmente saben que los resúmenes se permite un límite, generalmente andan en torno a los 250 palabras y ese límite no, generalmente no incluye el encabezado. Deben usarse oraciones completas. Muchas veces en los resúmenes se comete el error de que se piensa que todo tiene que ser un resumen, entonces la forma en cómo se redacta el resumen es mediante párrafos breves o tips, y en realidad lo que se pretende el resumen es que sean oraciones completas y esté escrito en forma de párrafo, y eso es importante. Y en cuanto a la estructura del resumen, saber que tiene que contar con los autores por debajo del título. Los autores, generalmente el primer autor que se coloca es el autor que es el presentador y generalmente se pide que el mismo esté subrayado. Y listado, dice ahí, perdón, faltó una S, es el listado del resto de los autores en forma luego consecutiva. Y eso depende obviamente de cómo, de qué orden o qué jerarquía tenga cada uno de esos autores, y eso lo coordinan, por supuesto, con el equipo. Esperen que tengo una INP más chiquito acá. Este, Ese puede unirse a Conecta. ahí va, ahí está. Él sí es menor de 40. Tiene 3. Bien. En cuanto al título, el título se pretende que sea bien breve, que evite los subtítulos de ser posible, o sea, que únicamente en el título esté todo lo importante que uno quiere poner. Generalmente hay un error a veces de que se manda el título todo escrito en mayúsculas, y en realidad lo que es correcto es que solo se utilicen las mayúsculas en las primeras letras de la oración, como cualquier oración que elaboremos, o en caso de, obviamente, de nombres propios, o en caso de que sea una sigla ampliamente reconocida. De todas formas, se recomienda no utilizar acrónimos ni abreviaturas en el título. El texto, lo que se recomienda también es que titule las secciones, ¿verdad? O sea, que cada una de las secciones, introducción, métodos, etcétera, de nuestro trabajo estén mencionadas, y que se utilice negrita o se subraye cada una de ellas y luego se escriba el texto que corresponde a cada una de las secciones. En la introducción es fundamental, o en los antecedentes, depende del formato que le estemos dando al trabajo, aportar datos de relevancia para el trabajo, ¿verdad? Y datos de relevancia que tengan que ver con lo que nosotros vayamos a mostrar de nuestro trabajo, o también con datos que sean importantes para responder las preguntas que nosotros elaboremos. Cada uno de los elementos que nosotros presentemos en el resumen tienen que justificar el por qué estamos presentando este trabajo. Y eso es bien importante porque justamente no pueden perder el enfoque de lo que están presentando en este momento es un resumen de su trabajo. Posteriormente, se recomienda ir a la sección de métodos, donde se pasan a detallar paso a paso, en forma de párrafo, los métodos a describir. Los datos relevantes también, acá es importante, eso lo vamos a remarcar en cada una de las secciones, o sea, únicamente utilizar los datos relevantes y no incluir resultados en esta sección, que este es a veces uno de los errores más frecuentes que se cometen,
que en la parte de métodos se empiezan ya a mostrar resultados del trabajo. Eso no es correcto. Y ahora vamos a ver las secciones que va cada uno. O sea, ya estamos hablando de los 20 y pico conectados que hay. Todos tenemos experiencia de haber presentado algún tipo de estos resúmenes. En el caso de presentar casos clínicos, tienen que tener cuidado de que los datos clínicos y paraclínicos sean los datos clínicos de relevancia. Y eso puede ser de relevancia para el dato clínico en cuestión o para el elemento puntual que quieramos destacar de ese dato clínico. A veces puede ser una enfermedad muy frecuente, pero con una presentación muy atípica. Entonces, lo que tenemos que destacar son esos datos clínicos de fundamental importancia y jerarquizar. Y esto es importante siempre en todo el trabajo, el tema de la jerarquización. Por ejemplo, si presentamos por poner ejemplos claros, ¿no? O sea, si presentamos casos clínicos de niños con, no sé, una leucodistrofia, no podemos obviar presentar o describir la neuroimagen. O si presentamos casos clínicos de niños con déficit de GLUT1, no podemos obviar mostrar los datos de la punción lumbar y capaz que el tema de la resonancia es menor. Entonces, depende del caso clínico, de lo que queramos mostrar, la jerarquización que hagamos del mismo. También cuando hablamos del caso clínico, esto es lo mismo que para el apartado anterior, no incluyan conclusiones ni datos de reportes, de otros reportes en esta sección, ¿verdad? O sea, en el caso clínico, lo único que vamos a mostrar son los datos, las cosas que ocurrieron con nuestros pacientes, clínicas y paraclínicas, pero no vamos a tomar ninguna conclusión en este sector. Cuando mostramos los resultados, sí, ahí vamos a mostrar una descripción simple de nuestros resultados y no vamos a discutir, y acá no vamos a discutir qué implican los resultados en sí, sino únicamente lo que vamos a discutir a mostrar en esta sección cuáles son los resultados crudos. De vuelta, jerarquizar en esta sección qué son las cosas que a nosotros nos interesa mostrar. Muchas veces en los trabajos surgen datos de cosas que son menores o datos que no son trascendentes o datos que en este momento no nos interesa mostrar. Esos datos no los incluyan en el resumen porque justamente tiene que ser bien concreto y bien dirigido a los objetivos que ustedes plantean. Acá sí, en la sección de discusión, a veces discusión y conclusiones se ponen juntas, depende un poco del formato o que le exijan o que ustedes le quieran dar, pero sí discutan en este sector los datos obtenidos o aspectos de interés de tu caso clínico o del trabajo en cuestión. Bien, y acá es importante que lo que discutan y lo que planteen tenga una relación de los hallazgos con las hipótesis y o preguntas de investigación que se plantearon, ¿verdad? O sea, todo cómo está encadenado el resumen y cómo para el lector, en realidad, desde que empieza, tiene una coherencia, todo lo que se va describiendo desde el título hasta los objetivos, hasta la introducción al tema, hasta los resultados y hasta la conclusión, que tenga una coherencia en lo que se está describiendo. Y eso es fundamental porque ustedes en 250 palabras tienen que dejar una idea clara de qué es lo que ustedes hicieron y cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Y por último, no se olviden de también mencionar palabras claves, que generalmente de eso también depende un poco de cuáles son los requisitos que plantea el Congreso o la actividad en cuestión, que generalmente son entre 3 a 6 palabras claves, las cuales generalmente se pide que estén incluidas en el Medical Subject Heading, que es conocido como el MESH. ¿Cuáles son algunos errores frecuentes que encontramos en los resúmenes de trabajos? En primer lugar, temas a veces tontos, pero a veces por esos temas tontos los resúmenes pueden ser rechazados, no por la calidad del resumen, sino por un tema de la estructura en sí, como por ejemplo el exceso de un límite de palabras permitidas o que el formato en que escribieron ese resumen no se apega al formato solicitado. Entonces, errores tan simples como esos pueden hacer que se rechacen y si ya el deadline venció, ya tu resumen no va a ser aceptado en el Congreso o en la actividad en cuestión. A veces tengan cuidado con introducciones demasiado extensas, con datos superfluos. A veces cuando uno está
estudiando determinado tema o cuando está introduciéndose en un tema o cuando realmente le gusta mucho un tema, todo le parece importante, todo le parece trascendente y hacen introducciones muy largas con datos superfluos para el objetivo de los resultados que vamos a mostrar. Entonces tengan cuidado y traten de atenerse puntualmente a justamente esa coherencia global del resumen en ese momento. A veces pasa que los métodos solo enumeran lo que se hizo en lugar de describirlo, y eso muchas veces es un error, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden decir, en vez de decir, se realizó un estudio caso control, y no dicen más nada en el resumen, y en realidad muchas veces es más rico decir, se tomaron determinados pacientes como casos y determinados pacientes como controles para determinado objetivo. Entonces, cambiando a veces un poco el orden de las palabras, ya con una sola oración podemos escribir cosas mucho más globales que nos acerquen mucho más al trabajo en cuestión y a cómo pretendemos presentar eso en forma abreviada. Muchas veces se presentan resultados con datos insuficientes y eso también es un error, o sea, ya como ir de más o como para ir de menos, eso es un error frecuente. O a veces tengan cuidado porque los resúmenes muchas veces mencionan o ponen referencias y eso en realidad en el resumen no es necesario, no es correcto hacerlo. Cuidado a veces cuando los datos aparecen por primera vez en la conclusión. Es un poco lo que estuvimos hablando antes, de que a veces se adelantan y se discuten cosas en los resultados cuando debería hacerse en la conclusión o en la discusión, pero a veces también empiezan a aparecer datos que no están reportados más arriba y que recién en la conclusión nos enteramos de que esos datos fueron obtenidos. Eso tampoco sería correcto porque desestructura un poco este orden que el lector tiene que tener en pocas palabras de su trabajo. A veces en la conclusión se repiten datos, en vez de tomar conclusiones, se repite lo mismo que se dijo más arriba en los resultados, y eso tampoco es correcto y también está quitando palabras de forma innecesaria. Y muchas veces lo que ocurre, y esto sí es un error grave, que las conclusiones y las recomendaciones no tienen nada que ver con los datos que se presentan. Y esto es como a veces poner un cassette, ¿verdad? De que uno lee determinado paper o determinados artículos que venían hablando de determinado tema y en mi trabajo nosotros hicimos una cosa, que encontramos cosas totalmente distintas, pero después ponemos el cassette y repetimos lo que se dice en todos lados. O tomamos como cosas muy superfluas, muy flu, que en realidad no tienen mucho que ver con los resultados que obtuvimos. Eso le quita un valor al trabajo en sí, porque en realidad lo importante acá es mostrar lo que nosotros encontramos con el trabajo. Después se discutirán un montón de aspectos más, pero en el resumen, en forma breve, eso es bien trascendente. Entonces, un poco las recomendaciones para el trabajo, lo que se plantea es mencionar todo lo necesario en forma consistente y en forma coherente, ¿tá? Y esta forma estructurada que yo les estaba diciendo y con esta forma en la cual haya una armonía entre todo lo que se vaya presentando de principio a fin. La escritura tiene que ser clara y breve. En la introducción antecedentes, mencionar aspectos claves y coherentes con los objetivos que se pretenden presentar. A nivel de los métodos, que las definiciones críticas estén claramente expresadas, o sea, expresar bien clara qué es lo que estamos definiendo y cómo lo vamos a hacer. Que los métodos seleccionados sean acordes al objetivo planteado y en forma muy breve también explicar eso y describir claramente el método que estamos utilizando que hemos utilizado en nuestro trabajo en forma muy concreta. Por otro, los resultados siguen los métodos planteados y tienen que estar adecuadamente resumidos, ni de más ni de menos, con utilización de medidas y comparaciones adecuadas. A veces se comparan cosas que no son comparables entre sí, entonces eso también a veces en forma muy resumida uno no entiende mucho qué es lo que están comparando o qué es lo que están una cosa con la otra, aunque a veces sea lo único que tengan el trabajo para mostrar, a veces genera mucha confusión cuando uno lee el resumen de qué es lo que están comparando y cómo van a obtener los resultados esos con estas comparaciones. Y una cosa que es bien importante, yo creo que es de los puntos más fuertes del resumen, es que los resultados por sí solo deben llevar al lector a crear conclusiones, fuera de las conclusiones que
nosotros después planteemos como parte del resumen. O sea, la persona que lee su resultado, ya esa persona debe tener el poder de llegar a algunas conclusiones, que después las se podrán discutir, que pueden ser distintas o pueden ser similares a la que nosotros planteamos, pero eso es un poco lo enriquecedor de este formato. Y las conclusiones, por supuesto, que sean acordes con los datos y objetivos presentados y hacer la comparación de lo que estamos obteniendo con el conocimiento científico actual es tan importante, así como plantear posibles impactos de los hallazgos o de los resultados que obtuvimos en nuestro trabajo y que nosotros planteemos que sean novedosos o sean distintos a lo que se viene manejando actualmente respecto al tema. Voy a hablar un poquito de póster, porque en realidad lo que mayormente se van a presentar y lo que mayormente van a presentar los jóvenes de Conecta INP van a ser formatos póster. Algunos de estos trabajos van a ser seleccionados también para el formato plataforma, que va a diferir un poco de todo esto, pero en realidad en la esencia no cambia a grandes rasgos. Sí, en la posibilidad de extensión que uno tiene en hacerlo mediante plataforma y mediante la presentación de un póster. Entonces, ¿qué es un póster? Un póster es un resumen, me gustó esta definición de estético de tu trabajo, porque si bien acá en el formato póster rompes esa cosa del resumen clásico, que solamente las palabras que tú estás representando, y en el póster tú mostrás un aspecto visual el cual tenés que cuidar, el cual le tenés que dar cierta estética, cierta atracción para que justamente las personas que pasan por frente al póster les llame la atención y lo puedan leer, pero en realidad no deja de ser también un resumen de lo que tú estás trabajando. Y los objetivos de los pósters son bien claros, que es entablar un diálogo sobre tu trabajo. Justamente por esto hablaba de lo estético, porque es generar interés sobre tu trabajo. Acá obviamente no es solo estético, sino que también hay un tema de contenido bien importante, pero en definitiva los objetivos son esos. Y también buscar colaboración, porque todos sabemos que en realidad muchas colaboraciones, muchos trabajos importantes, muchas publicaciones, etcétera, han surgido a los pies de un póster en los cuales nos hemos encontrado con gente que tiene casos clínicos similares, con gente que está trabajando en el mismo tema, etcétera, en la cual realmente puede ser una oportunidad bien importante para el trabajo que están realizando. Y en definitiva, un póster no deja de ser un poco eso, porque cuando ustedes están haciendo un póster, en definitiva lo que están haciendo es vendiendo su trabajo. Por lo tanto, es bien importante definir cuál es el diseño del póster, cuál es el contenido y tener algunos elementos claves para lo que es la exposición en el momento de la exposición oral del póster. Bien. Así que bueno, como buenos vendedores tenemos que cuidar también nuestro producto y pensar en algunos detalles claros del mismo. Acá esto no lo tomen para nada como un ejemplo de algo bien hecho ni nada, sino que es nomás mostrar un póster que fue presentado en el congreso anterior de la INP en Quito el año pasado. Lo pongo porque lo elaboré yo con otros compañeros de trabajo, incluso con Alfredo que está acá presente, pero nomás para ver a grandes rasgos cómo es la estructura del póster que todos manejan, ¿verdad? Que todos lo conocen en forma bien clara. Diseño y contenido del póster. Todos usamos distintos programas para realizar el póster. Yo, por lo menos, los únicos dos que conozco y que he manejado son estos dos, el Publisher y el PowerPoint. Generalmente el que utilizo es el PowerPoint y cualquiera de ellos puede darnos herramientas válidas. Existen formas en la programación del tamaño, del póster, etcétera, para programar todo esto y para adecuarlo al formato que se nos solicita. Y algunas generalidades del diseño. En primer lugar, es que a veces existen diseños que nos van a imponer el congreso o la actividad científica a la cual concurramos y a la cual deseamos presentar el trabajo. Por ejemplo, el año pasado en Quito se envió a todas las personas que habían presentado resúmenes y fueron aceptados un formato de póster puntual y ese formato tiene que ser cumplido y ahí no hay vuelta atrás. Pero muchas veces nos pasa de que nosotros tenemos que elegir el diseño global del póster. Entonces, algunos
datos importantes o algunos tips importantes para todo esto es justamente generar póster con colores que contrasten y elegir realmente pocos colores. Generalmente se recomienda elegir entre 2 o 3 colores como máximo para no sobrecargar el póster y que el póster no termine siendo muy cargado, muy carnavalesco, ¿verdad? El póster debe tener justamente estos colores que contrasten. Si ponemos a veces fondos negros con letras rojas o fondos negros con letras fucsias, no vamos a ver nada, no vas a poder leer nada de lo que dice y va a ser muy pesado la lectura, por más que tenga pocas palabras en sí. Buscar también un flujo lógico, ¿verdad? O sea, la persona que está enfrentada al póster tiene que ser bien muy fácilmente guiada a lo largo del póster para ir recorriendo el mismo. O sea, tiene que tener una coherencia determinada en la cual nosotros sabemos que empezamos por determinado lado, que seguimos por determinado sector y que vamos leyendo en forma ordenada el póster para no perdernos detalles y para poder entender esta fluencia lógica que tiene el trabajo. Se recomienda no usar fuentes menores a tamaño 24 de PowerPoint, porque realmente si no va a ser muy difícil leerlo. Recuerden que los pósteres están presentados generalmente ahora más en formato digital, en televisores, etcétera, y tamaños a veces muy chicos hacen que sea muy difícil leerlos. Poder formatos preestablecidos obligatorios, esto es un poco lo que estaba hablando recién hace unos minutos, y recuerden que la audiencia no es fija, o sea que la audiencia va rotando continuamente, no es como una presentación oral en la cual la gente está ahí sentada y es esa la persona que te van a estar escuchando y lo que vos digas es lo que se va a escuchar. El póster está allí, puede pasar gente por allí y no prestarle atención, por lo tanto, los diseños llamativos, no carnavalescos, pero sí llamativos, son bien importantes justamente para captar la atención de las personas que van a estar allí en el evento. Al momento de elaborar el póster es bien importante uno poder identificar cuál es la audiencia a la cual se va a presentar. No es lo mismo por ejemplo, poniéndonos nosotros en el lugar de neuropediatras, si vamos a presentar un póster en un congreso de neuropediatría o en un congreso de epilepsia o en un congreso de enfermedades metabólicas o en un congreso de médicos de familia o en un congreso de pediatras. Por lo tanto, la forma en cómo vamos a establecer, la información que vamos a establecer y la forma en cómo vamos a describir los distintos términos que utilicemos es bien distinta y es bien importante tenerse en cuenta. Y hay que pensarlo como medio de difusión, porque en definitiva termina siendo eso. Bien, entonces el tema del diseño y de los distintos tips que vamos a ir hablando ahora a lo largo del tema de la charla son bien importantes. Si bien estamos frente a un resumen, no se olviden que también es importante que ustedes están presentando su trabajo. Entonces, no sean tan resumidos como para perder el mensaje de lo que realmente quieren dar, de cuál es el objetivo del trabajo. A veces es tan escueto lo que uno intenta resumir, se va para el otro lado, digamos, y termina realmente perdiendo el mensaje de cuál es el trabajo que ustedes estaban elaborando. Entonces, tengan cuidado también con ser resumidos, pero no perder la esencia de su trabajo en el momento de transmitirlo. Traten de embellecer el póster, perdón, pero no pierdan el objetivo de que en realidad lo fundamental es el contenido. Entonces no se vayan a algo sumamente estético, sumamente lindo, pero que en realidad el contenido no dice nada. Y lo mismo, para eso también es importante que elaboren el póster con tiempo y que lo discutan con sus superiores o con personas que tengan más experiencia en esto, justamente para escuchar su opinión, ver cuáles son los tips que les pueden dar ellos, ver cuáles son las distintas recomendaciones. Y el tema del equilibrio, como todo, es bien importante, bien importante. Entonces, tengan claridad en los mensajes, precisión en los términos y economía en las palabras. Es un poco mantener el equilibrio entre estos tres factores es una de las cosas más recomendadas al momento de elaborar el póster
por todo lo que he estado expresando anteriormente. El título debe ser breve y visible. Generalmente aparece en un tamaño de fuente más grande y es bien importante que sea llamativo. Y el mismo se recomienda a veces que pueda plantear una pregunta decisiva o que pueda definir el alcance del estudio o que pueda sugerir unos hallazgos justamente porque es como la primer página del periódico, ¿verdad? Es un poco lo que va a captar en forma rápida la atención o uno de los elementos que va a captar en forma rápida la atención de las personas que están allí en la sala de póster. Debe ser breve y comprensible para un público amplio y a veces se recomienda, por todo lo que estuve hablando, de que a veces esto es un método de difusión y es una oportunidad no solo académica, sino también social, para conocer personas que están trabajando en tu misma área, para conocer personas que están o que vieron casos similares al tuyo y que le interesa saber cuál fue tu experiencia. Es importante dejar algún método de contacto para personas que pasaron por el póster en momentos en los que, por temas lógicos, tú no estabas al lado del póster como para defenderlo o para comentarlo, y que en ese momento es importante para esa persona tomar contacto contigo. Por lo tanto, el título, en resumen, debe ser breve, conciso y convincente. El encabezado se recomienda que aparte del título estén presentes los autores que participaron. Ya estuvimos hablando un poco de eso en el resumen. Destacar el tipo de trabajo, si es un caso clínico, si es una serie de casos, si es una revisión. A veces en el mismo título se puede destacar eso sin hacer ninguna mención particular, o a veces dar por entender de qué tipo de trabajo estamos hablando. ¿Cuáles son las instituciones o las instituciones? Y esto es importante tener en cuenta dónde se realizó el trabajo, que a veces no coincide con las instituciones a las cuales pertenecen los autores, y eso también hay que destacarlo. Y obviamente después, si el logo de las instituciones a las que uno pertenece, y en el caso de que esto no sea un logo predeterminado, los logos también del evento en el cual está presentándose el trabajo. Y el contenido, que es lo trascendente del póster, ¿verdad? Lo mismo, va a tener las mismas secciones que lo que estuvimos hablando previamente del resumen. Una introducción con breves antecedentes de tu trabajo, cuál es el estado actual de los tópicos principales de los cuales estás exponiendo. Y también acá es importante en la introducción dejar claro qué diferencia tu trabajo de otros o qué novedad aporta tu trabajo respecto a otros trabajos u otros casos clínicos que ya han sido publicados o presentados. Los métodos: mostrar el objetivo, la duración del estudio, los criterios de inclusión o exclusión de los pacientes y los aspectos estadísticos relevantes. Y luego el tema de los resultados, en los cuales lo fundamental acá es incluir solo los resultados que te interesa mostrar, porque muchas veces los trabajos sabemos que vemos un montón de resultados que a veces no nos interesa discutir por distintos motivos, o porque no es el tópico que le queremos dar a ese póster, o porque son resultados que en realidad no reflejan ningún punto de interés respecto a lo que ya está publicado, o por otras razones. Bien, y también es mostrar los análisis de esos datos y la estratificación, o sea, ser bien ordenados. Y acá toman enorme valor en el momento de mostrar los resultados todo lo que son los materiales visuales, ya sea como tablas, como gráficas o como imágenes. ¿Por qué? Porque estos aspectos mejoran la estética y nos ahorran un montón de texto, porque a veces con una forma bien concreta, con una tabla bien rápida, nos podemos eliminar un montón de palabras que a veces puede ser un poco aburrido para el lector, un poco tedioso, y a simple golpe de vista ya nos permite ver lo que queremos mostrar. Estas tablas tienen que ser pertinentes, ¿verdad? No tablas de que nos muestren cosas que no tengan nada que ver con lo que estamos planteando. Esto, perdón que sea reiterativo, pero es un poco de los tópicos más importantes, de que todo el trabajo tenga una coherencia de principio a fin, que tengan un tamaño adecuado también, que sean atractivas. Evitar también colores a veces que interfieran con el color del texto, porque a veces las tablas son como muy colorenches, con 1000 colores, y a veces interfieren con el texto y no se entiende mucho lo que se está queriendo mostrar. Y a veces en el tema de las imágenes, sobre todo las póster que van a ser impresos, o a veces también cuando se muestran en pantallas, tengan cuidado con la calidad de las imágenes que seleccionan, porque a veces
son malas, y cuando son llevadas a formatos más grandes que lo que estamos viendo y programando en nuestra computadora, realmente pueden generar distorsiones o empobrecer el trabajo solamente por un tema de definición, de calidad de imagen. Y lo otro importante es que a veces las tablas, sobre todo, nos permiten resaltar algunos datos importantes en los cuales nosotros podemos tener como subrayados o con una flecha o lo que sea, pero deja a la vista total de los resultados. Entonces, el lector del póster puede ir a ver en forma rápida qué es lo que vos querés descartar, pero si él tiene mayor interés en algunos otros datos, también puede ir a ver todos los resultados obtenidos en la tabla para él también sacar conclusiones sobre los resultados como estuvimos hablando previamente. Las conclusiones deben ser claras y obvias, ¿no? Y eso quiere decir que deben ser concordantes con tus resultados, ¿verdad? O sea, si hay todo lo que estás planteando tiene que tener una continuidad, no podés plantear cosas que en realidad no tengan nada que ver con lo que hayas mostrado en tus resultados. Acá también se pueden, en ocasiones, si esto realmente agrega, si realmente aporta al trabajo, discutir limitaciones o algunos datos de confusión. Y por último, las referencias, que se recomienda solo usar las referencias que son claves e integrales, que es una o dos referencias máximo y si alguna más es necesario, no mucho más, ¿está? Y también hacerlas o incluirlas en un formato mucho más pequeño que lo que es el resto del texto del póster. Y el momento de la exposición, que es uno de los momentos de mayor temor de todos los presentadores del póster, cuando en realidad tendría que ser un momento tomado como un momento de enorme aprendizaje, porque es un momento realmente donde se pueden obtener cosas que realmente después a la larga van a mejorar tu trabajo. Primero que tu póster estará todo el evento presente, allí colgado, entonces, o en el monitor o en donde sea el formato que se disponga, por lo tanto la gente puede ir en distintos momentos a ver el mismo. Generalmente se hacen en los momentos de las pausas del coffee break o en los momentos del almuerzo, o a veces momentos en los que hay charlas que pueden no interesarle a la persona o lo que sea, y prefiere ir a ver los pósters. Pero todos sabemos que normalmente habrá un momento determinado para la evaluación por el jurado determinado. Y generalmente es en ese momento donde mayor audiencia se va a concentrar respecto a tus póster. Y en ese momento, claramente, la persona que presente el póster debe estar ahí y presentar y responder con preguntas claras, tanto al jurado como a la audiencia en cuestión. A tener en cuenta que a veces se recomienda que tomes el póster como una extensión de tu personalidad, y eso quiere decir que en realidad si vos sos una persona extrovertida, que tenés facilidad de comunicación, que en realidad sos una persona que puede llevar esto de una forma comunicativa más correcta, tú lo puedes tomar de esa manera el póster y hacerlo justamente mucho más atractivo. Sé activo en el momento de comunicar, no esperes que la persona que está leyendo tu póster se gire para preguntar, sino que vos también disponerte para responder distintas preguntas, para entablar una comunicación, para poder explicar a personas fuera del momento en el cual el póster está siendo evaluado. Enfatiza los aspectos claves de tu trabajo, establece un contacto visual con el auditorio porque es bien importante. Y otro es el tema de la imagen. El tema de la imagen no estoy hablando de que vayamos todos de traje corbata o las chicas maquilladas o vestidas súper prolijas, más allá del evento en cuestión, sino que a veces sabemos todos que los póster pueden ser más recordados por la persona que los presentó, por cómo los presentó, incluso más que el contenido del póster. Es importante que des tiempo a las personas que están leyendo el póster para que lo lean a su ritmo, con su parsimonia, con el tiempo que sea necesario para procesar lo que quieran procesar. Y esto es un tema también bien importante, que es el momento en cuando uno responde. El póster, cuando uno comenta, cuando uno responde las preguntas del auditorio. Es importante que sean atentos, que sean abiertos, que sean curiosos a lo que se les está preguntando sobre su trabajo y a los cuestionamientos incluso que se están haciendo sobre el mismo,
seguros de sí mismos, pero nunca arrogantes ni agresivos. Realmente eso cae mal y no es un momento en el que acá se busque criticar nada del trabajo, sino que lo que se busque es saber más sobre el mismo y poder aportar desde un punto de vista constructivo al trabajo que se está viendo. Responde las preguntas en forma abierta, toma las preguntas como devoluciones y como reflexiones, porque realmente la discusión que se genere en torno al póster y escuchar cuáles son los comentarios de otros colegas respecto al mismo debe ser el momento más enriquecedor en el que el póster está colgado allí. Así que tómense este momento como una oportunidad justamente para reflexionar en forma colectiva, perdón, con distintos colegas sobre su trabajo. No los molesto más. Muchas gracias por su atención y espero comentarios de todos los participantes sobre su experiencia o sobre distintos aspectos que quieran mencionar. Muchas gracias, Fede. Estuvo muy buena tu presentación, como siempre. Me parece que es súper claro. Y desde mi punto de vista personal, me hubiera gustado tener esta charla cuando empecé recién la residencia para darme un poco menos contra la pared cuando tuve que hacer el primer póster. Más allá de que ustedes me ayudaron, pero el primer momento es, yo no puedo con esto. Muchas gracias, Majo. Igual anduviste muy bien después, así que tranqui, porque algunos comentarios, consultas, aportes, todo bienvenido. Federico, yo quería hacer un par de comentarios. Creo que es excelente tu presentación y creo que sobre todo la última parte, esto es para disfrutarlo y para establecer mecanismos de discusión durante el evento. Y por favor, eh, tómenlo como eso, ¿no? Todos empezamos con el mismo miedo y bueno, solamente muchos años y muchas canas nos hacen tener la capacidad de poder decir hoy algunas de las experiencias. Yo solamente quería hacer dos comentarios. Uno, por ejemplo, yo suelo decirle a mis residentes que antes de empezar a escribir el resumen, piensen qué es lo que quieren, cuál es el mensaje que quieren llegar o partir con lo presente. Y que lo hagan, que es decir, expliquen qué es lo que quieren compartir. Que es más fácil, es siempre más fácil pasarse el número, si el número de palabras son 250, no importa que la primera versión tenga 400, pero es importante tener claro la idea porque es más fácil recortar de una idea bien estructurada y es un problema más de lenguaje que cualquier otra cosa, pero si uno no empieza por tener claro lo que quiere transmitir, es difícil hacerlo en el camino. La otra cosa importante es el abstract está diseñado principalmente para que los jurados se entusiasmen con lo que están presentando. Así que las introducciones, como decía Federico, algunas veces uno quiere hablar tantas cosas de la enfermedad, pero la verdad es que los jurados son expertos en neurología infantil en este caso, no necesitan decir muchas cosas de la condición clínica que están presentando en ese momento porque van a tener la oportunidad de hacerlo más ampliamente en el póster como tal o en la presentación. Pero en esas 250 palabras yo no tengo espacio para hablar de los criterios diagnósticos de la fisiopatología de la entidad, sino simplemente la entidad y qué es lo que quiero transmitir. Así que no se sientan mal de recortar información que es importante, pero que al principio el resumen está encaminado a que los revisores valoren el trabajo y decidan aceptarlo por una parte y segundo, presentarlo en formato dependiendo de la cantidad de información y de lo que vayan a presentar. Segundo, no hay que, muchas veces los pósters y los abstracts son resultados preliminares. Si está completamente bien, si el paper está publicado en New England Journal of Medicine, no hay que presentarlo en un congreso.
porque ya está asequible. La mayoría de las veces hacemos reportes o compartimos en qué vamos progresando en un trabajo, porque recibimos además ese feedback que nos van a dar para tener ideas de cómo continuarlo. Y en el caso de los casos clínicos, saber por qué los presentamos y cuál es la importancia. Muchas veces la importancia es el caso clínico, las dificultades diagnósticas, la presentación inusual, las dificultades sociales y culturales que se presentan en un caso. Es decir, cualquier sea la razón, lo importante es tener claro cuál es el mensaje que se quiere compartir desde el inicio del proceso de diseño. Por lo demás, creo que todo lo que ha explicado Federico ha sido supremamente claro, importante. Solamente quería poner esa parte como al principio, antes de empezar a escribirlo, tener claro qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, consulta? Hola, Carlos, adelante. hola, no, nada, felicitarte porque la verdad que mm, cuesta transmitir cómo elaborar, ¿no? Una presentación, un abstract y un póster, ¿no? La verdad que ha estado genial. Yo solo ya lo has dicho todo, pero cosas que al igual que María Teresa, siempre le trato de explicarle a los compañeros que están en formación con nosotros que ya sea una presentación o un póster, estos pósters que van cargados de letras, ¿no? De los párrafos, no es visual para el aprendizaje, ¿no? Que hay que tratar de poner más gráficas o figuras en lo que representa el estudio y menos letras, y porque la información entra por los ojos, ¿no? Y entre más gráfico es, pero justamente tomando las recomendaciones que tú lo dijiste de no saturarlo, ¿no? Sobre todo en el mundo de la pediatría y la neuropediatría, a veces estamos acostumbrados a poner muchas figuritas, muchos dibujitos infantiles, sino siempre manteniendo lo profesional del caso, pero ser muy gráfico, porque mm, son muy pocos los que están al momento de la presentación del póster, pero luego pues están desfilando, viéndolo según el formato que sea, ¿no? Que actualmente la mayoría son electrónicos, y si son gráficas, pues el mensaje es más relevante, ¿no? Al igual que en las presentaciones también. Esas diapositivas cargadas de letras, pues habitualmente no son menos informativas de cara a la recepción del que esté escuchando, que sea más visual a través de gráficas, ¿no? Simplemente está un tip. Muchas gracias, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Algún otro comentario, consulta? ¿No? No, felicitarte también, Federico, bueno, los comentarios también que han hecho María Teresa y Carlos. Este, mm, yo querría destacar que es también, como lo dijiste tú y lo han remarcado, una instancia de aprendizaje muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a organizarnos mentalmente, ¿no? En lo que es nuestro razonamiento clínico y en cuál es el desafío que tenemos por delante, cuál es la pregunta que queremos responder, cuál es el interés específico de un trabajo o un determinado caso. Y, y que eso nos ayuda no solo por presentar el trabajo en un congreso, sino también en toda nuestra práctica clínica, ¿no? O sea, haciendo esto, este, probablemente vayamos a ser mejores neuropediatras porque vamos a aprender a pensar y reflexionar mejor sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y profundizar en lo que puede ser una búsqueda bibliográfica, en la fundamentación de los hallazgos, en la explicación, en la discusión. O sea que creo que es un aspecto importante dentro de la formación que todos hemos tenido, como tú decías, este, podemos escribir un libro con todos los errores que hemos cometido, ¿no? O sea, que eso, yo recuerdo mis primeros pósters y era tal cual lo que decía Carlos, ¿no? Letras del principio al final, que ahora los miro porque además, como muchos saben, yo me los voy guardando en mi computadora y claro, son impresentables. Pero bueno, este es un camino y está bueno lo que tú decías, comentarlo con
los que tenés alrededor y también comentarlo con los pares, ¿no? Con los compañeros. Me parece que eso sirve mucho para todos, ¿no? Para aprender de unos de otros y hasta en ese ejercicio que es como un poco de que el que está contigo al lado te ayuda a tener una mirada un poco más exterior, pero a su vez una mirada llena también de compañerismo, de tratar de lograr sacar lo mejor de ese producto. Sí, bueno, felicitaciones por la charla y muchas gracias al equipo joven que lo organizó. Felicitaciones. Y Muchas por Bueno, favor, gracias. hasta el fin de semana existe la posibilidad de enviar los trabajos para el Congreso de Guatemala. Por favor, motívense a presentarlos y a enviarlos. Si, dado el corto tiempo, si alguien necesita ayuda en la organización o lo que sea, por lo menos de mi parte, no duden en contactarme en lo que sea necesario y estoy seguro que las personas alrededor de ustedes, como decía Alfredo, compañeros o superiores estarán dispuestos, pero dado del corto tiempo, estoy seguro que muchos de los gente mayor de la ANP están dispuestas a ayudarles y a darles algún feedback y recomendaciones para esos trabajos que estén preparando. Por lo menos de mi parte, no duden en contactarme. bueno, muchas gracias Federico por aceptar esta propuesta y a todos por haber participado. Esperemos que sigamos sumando adeptos y bueno, y esperamos vernos todos en Guatemala. Muy bien, Muchas no, gracias. que pasen Felicitaciones muy a los jóvenes lindo. de la INP. Que pasen bien. Felicitaciones. Felicidades, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Gracias, buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.